Alguno de estos, no estoy seguro de cuál, es mi primer cuaderno. Acá me escribía los hábitos. Conociéndome, se me ocurre que mi primer cuaderno muy posiblemente puede haber sido negro. 12 de septiembre del 2021. Quiero usar este cuaderno para lo que se me cante el ojete, no con alguna finalidad específica. Esto fue lo que escribí en el primer cuaderno, que tiene ya 3 años. Empezar a escribir fue algo que me cambió completamente la vida. Es una de las mejores herramientas que yo encontré para explorar mi mundo interior. Cuando yo arranqué a escribir estos cuadernos, era una persona mucho menos consciente de mi mundo interior y no entendía tan bien cómo funcionaban los engranajes. Y al haber arrancado a escribir y haber escrito estos 4 o 5 cuadernos, más todo lo que escribí en computadora, es a día de hoy que me conozco y me encuentro mucho más y entiendo mejor cómo funciona mi cabeza, no es tanto una incógnita. Fue un momento en el cual yo estaba buscando formas más metódicas de entrar en mi mundo y ver qué me pasaba, porque me di cuenta que había mucho valor en conocerse a uno mismo. Entonces, a través de videos y un poco por intuición, me di cuenta que la escritura quizás era un lugar que me podía aportar mucho. Agarré, me compré mi primer cuaderno, que es ese que vieron, y simplemente me mandé a escribir. Y empecé a escribir de las ideas que surgían, empecé a anotar mis pensamientos, y a partir de eso fue que empecé a conocerme un poquito más y que encontré un sistema o una manera más metódica de conocerme, de ver qué era lo que a mí me pasaba, cómo funcionaban los engranajes en mi cabeza. Y me di cuenta que la escritura justamente tiene eso, o sea, escribir, ya sea que uno lo haga en papel o que lo haga en computadora, es una forma en la cual vos estás registrando lo que pensás y estás de alguna manera trayendo a palabras ideas que quizás quedarían si no abstractas, que no las bajarías al lenguaje para intentar explicarlas. Y eso de alguna manera te ayuda como a concretar un poco más tus ideas, ideas que quizás estás desarrollando, que todavía no tenés muy trabajadas. Cuando te pones a escribir sobre ellas, te metes de lleno, te metes más profundo en esas ideas y las explorás en mayor profundidad. Eso te ayuda a conocerte, eso te ayuda a entender más cómo es que funciona tu cabeza, o esas ideas que aparecen, a dónde van, qué son, qué... Bueno, pensé hoy un poco en que quizás en esta relación podría mejorar algo, pero queda ahí en la nada. Mientras que si vos agarrás y te pones a escribir y decís, bueno, se me vino hoy a la mente esta idea, en esta relación me pasa esto, y empezás a hablar de cómo te sentís en esa relación, empezás a desarrollar quizás y empezás a encontrar cosas que por ahí no encontrarías simplemente pensando o que te cuestan mucho traer a palabras porque por ahí es muy duro. Hay cosas que a nosotros nos cuesta asumir, que nos cuesta pensar y decir, ok, me pasa esto, no sé, me siento inseguro en una relación. Bueno, ¿qué es eso? Describámoslo, pongámoslo en palabras. Eso es lo que te aporta el escribir. Recreo para tomar agua. Ahora sigo contando lo que tengo en mente. Vamos a cambiar de locación. Justo chusmeando un cuaderno, que no lo hago hace mucho, encontré esto. Este es el título que usé para un video que hice hace mucho tiempo, que se titula ¿Por qué deberías escribir? Es un poco el video que quiero revisitar acá. Yo un poco lo que pienso es que las palabras tienen mucho poder. Uno cuando habla, uno cuando usa sus palabras para describir qué es lo que piensa, de alguna manera está desarrollando más sobre eso que piensa y está creando su realidad, su verdad, a partir de esas palabras que uno utiliza para describir lo que percibe en el mundo o las ideas que tiene. Entonces, cuando uno agarra esas palabras y las usa para describir, para hablar, para conversar con uno mismo, en un papel, en una computadora, uno está desarrollando mucho y está conociéndose mucho, está encontrando cuál es su verdad. Eso es un poco lo que yo siento que pasa cuando uno se pone a escribir. Y hay particularmente una práctica que es la que quiero recomendar en este video, que es la que más valor puede aportar a la hora de escribir. Y es escribir de aquellas cosas que no tenés ganas de escribir. Aquello que te pesa, aquello que ni siquiera querés pensar. Bueno, eso mismo, intencionalmente, agarrar la hoja, agarrar la computadora y decir,
Bueno, voy a escribir de este tema que no quiero desarrollar. Lógicamente, aquel tema que no querés desarrollar, aquel tema que no querés ni pensar, es el tema que menos trabajado tenés, porque es el que más evitás, por lo tanto, es el tema en el que más progreso podés realizar. Yo no te puedo explicar cuánto yo progresé en materia de autoconocimiento, en materia de mi relación conmigo, mi relación con un otro, con cualquier amigo, con una pareja, con mis papás, simplemente escribiendo de esas cosas cuando no tenía ganas de escribir. Era como, che, acabo de descubrir que quizás tengo este trauma y no quiero hablar de esto, así que voy a escribir sobre esto mismo. Y me ponía a escribir. Una vez, por ejemplo, me robaron con un arma en la cabeza y eso para mí fue un evento traumático, fue un evento difícil. No quería pensarlo, entonces, ¿qué hice? Me pasó esto y no quiero ni pensarlo. Vamos a escribir de esto. Describí los hechos, pude hablar de cómo sentí una impotencia total, de cómo me sentí completamente indefenso y dije, che, qué raro, o sea, yo que pensaba que era invencible, de repente me doy cuenta que soy muy fácil de robar, me quitaron mis pertenencias. Y todo eso, la primera vez que lo escribí, o sea, temblaba, de hecho, todavía tenía ese miedo. Y fue gracias a escribirlo que pude hacer las paces con ese algo y que pude entender de qué manera se estaba afectando a mi experiencia de vida, cómo estaba trayéndolo a la mesa, por ejemplo, cuando caminaba por la calle y cómo ese miedo quizás hacía que yo me sienta un poco menos libre. Incluso sentí compasión por quienes me robaron. Dije, wow, ellos lo vivieron conmigo. Ellos también tenían mucho miedo y tenían la adrenalina al palo. Gracias a que yo escribí de eso es que pude realizar todo ese progreso. Y es porque no tenía ganas de escribir de ese algo. Había algo ahí. O sea, yo sentía que había algo ahí que era importante que yo desarrolle. O sea, escuché esa voz interna que dijo, che, mirá que estás evitando esto. Y hay un montón de cosas en la vida en las que nos sentimos de esa manera y muchas veces no accionamos sobre ese algo y lo dejamos estar. Cuando lo que podemos hacer es todo lo contrario, podemos meternos de lleno, a través de la escritura, por ejemplo, en esos temas que son difíciles para nosotros y podemos a partir de eso crecer, evolucionar, seguir mejorando, conociéndonos, entender cómo funcionan nuestros engranajes internos y ser más conscientes a la hora de decidir, a la hora de actuar, a la hora de pensar. Escribir tiene mucho valor para aportar, ya sea que uno escriba en hoja, en la cual tenés que pensar mucho más tus palabras, porque cada palabra te implica un desgaste mayor de energía, o que escribas en computadora, donde podés quizás desarrollar más profundamente sobre un tema, porque justamente no se te cansan tan rápido las manos. Escribir es un antes y un después, escribir es de las mejores cosas que vos podés hacer por vos mismo. Así que este video es básicamente eso, es una recomendación mía que es que escribas. Sentate con una hoja y habla de cómo te sentís. Encontrá un lugar seguro en la hoja en el cual puedas compartir lo que pensás, en el cual puedas quizás trabajar esas ideas que ni siquiera te animás a decir en voz alta, bueno, a la hoja. Es para esas ideas que sirve mucho, para ese punto medio en el cual tenés una idea, pero todavía no te animás a quizás traerla a palabras o hablarla con alguien, con vos mismo, te cuesta por ahí trabajar esa idea o explorar esa idea. Bueno, a la hoja. En la hoja encontrás ese espacio seguro. Cuaderno número 3. El cuaderno número 3 arranca diciendo, acabo de tomar el consejo de David Goggins de intentar ser mi mejor versión cuando menos motivado estoy. Estaba tirado en la cama después de un día de estar haciendo nada, tenía ganas de quedarme acostado, no tenía energía para hacer cosas y es precisamente por eso que voy a intentar ser mi mejor versión, aunque no tengo ganas. La lucha no para porque vos estás cansado o no tenés ganas. Esa es un poco mi voz interna, así me hablo a mí mismo y es raro porque yo trato de cultivar una voz compasiva, pero a su vez es esta voz así que es más ruda conmigo mismo y que es la que me trata de débil cuando no hago, que me impulsa a hacer un montón de cosas. Entonces ahí siempre tengo un dilema, que es, bueno, ¿qué hago? ¿Me hablo con compasión o me trato de esta manera así quizás un poco más ruda
y a partir de ello es que puedo lograr cosas o que me muevo y hago, porque tengo esa voz dura que me dice, dale, maricón, dale, metete, dale, dale, hace más, y bueno, esa voz también me impulsa. Es un balance que trato de encontrar y que sigo en búsqueda de. Les quiero contar algo que me tiene un poco emocionado, que me da mucho miedo, pero que bueno, creo que ya es momento de finalmente dar este pasito. Quiero poder vivir de esto. Me encanta hacer videos y me encantaría que esto sea mi profesión. Así que se me ocurrió abrir una cuenta en Patreon en la cual voy a empezar a subir contenido extra. Probablemente arranque haciendo 2 videos por mes, es decir que la mitad de mi contenido estaría en YouTube y la otra mitad estaría en Patreon. Esto va a ser una forma para mí de poder dedicarme cada vez más a esto, así que si a ustedes les gusta lo que yo hago y quieren apoyarme, quieren además poder acceder a mayor contenido, contenido que no va a estar censurado además, porque entiendo que en Patreon hay mucha más libertad para hablar de los temas que yo quiera. Hay temas quizás como drogas y mi camino con las drogas o adicciones en general, temas que quizás son más profundos, cuestiones por ahí más polémicas que en una plataforma como lo es YouTube por ahí son censuradas. Bueno, la idea es llevar estos temas y hablarlos en Patreon con mayor libertad para las personas que yo sé que ya forman parte de mi audiencia y que verdaderamente aprecian lo que yo hago. Esa sería un poco la idea. La idea es que en Patreon puedan encontrarse con una versión más cruda mía, una versión que, por ejemplo, no tiene que quizás pensar en que los videos sean buenos para el algoritmo, para que lleguen a más personas, sino que puede hacer el video que le gustaría hacer para su audiencia. Ese es el ideal para mí y es a lo que quiero apuntar. Por eso se me ocurrió abrir Patreon. Además, estuve notando, vieron que hice un trabajo con Headway en Instagram. Bueno, no me gusta mucho cómo trabajan las marcas, a grandes rasgos me doy cuenta de que no hay libertad creativa a la hora de expresarse, entonces quiero monetizar mi contenido de otra forma, que no sea a través de las marcas. Prefiero que sea de manera directa con quien lo consume. Me parece una forma mucho más honesta de ganarme la vida haciendo esto, porque no voy a tener que cambiar o tener en cuenta que mi mensaje tiene que ser adecuado para la plataforma que me sponsorea. Si algún día alguien me quiere sponsorear, quiero poder decirlo con la libertad de, bueno, pero voy a hacer lo que yo quiera y poder agarrar los trabajos que verdaderamente me gusten. Por eso es que para mí es tan importante esto. Así que si te gusta lo que hago, te invito a que cheques el Patreon, por ahí te interesa. Voy a arrancar a subir el primer video la semana que viene. Muchas gracias por confiar en mí, gracias una vez más por ver un video. Si te gustó, dale like, comentame qué te pareció y suscríbete. Por ahí para vos no es mucho, pero para mí significa un montón. Gracias, nos vemos la semana que viene. Bye.